Vamos a dar inicio a esta charla. Primero que todo, buenos días a todos. Mi nombre es Andrea Larraín. Yo trabajo en Vida Cámara y les doy la bienvenida a nuestro ciclo de charlas que hacemos en conjunto con nuestro partner Red Salud. Hoy nos convoca un tema bastante relevante con la llegada de las bajas temperaturas y también con ello el aumento de los virus de invierno. Este tema es la kinesiología respiratoria. Y en esta sesión vamos a conversar sobre cómo esta terapia ayuda a mejorar la ventilación. Vamos a compartir tips claves sobre medidas preventivas, el uso correcto de inhaladores y también la importancia del aseo nasal en los niños y adultos también para su recuperación. Para guiarnos en toda esta información y en todos estos temas, hoy día nos acompaña Constanza Vallejos, quien actualmente es kinesióloga clínica de Red Salud Mayor en Temuco. Ella es especialista en terapia ventilatoria y kinesiología neonatal. ¿Ya? Así que gracias Constanza, gracias a todos los conectados y bueno, al final vamos a abrir un espacio para que puedan hacer todas las preguntas que vayan surgiendo. Gracias y los dejo con Constanza. Muchas gracias, Andrea. Buenos días a todos. Bueno, como ya les dijeron, mi nombre es Constanza Vallejo, yo soy kinesióloga clínica, me dedico al área intensivo hace aproximadamente ya 12 años. Y el día de hoy les vengo a hablar un tema de gran relevancia por lo que estamos pasando, que es el tema de las patologías de invierno, cómo prevenirlas, así que vamos a ir viendo algunas cosas. Lo primero que quería mencionarles es que en Chile nosotros tenemos una clasificación en donde podemos determinar cuáles son las patologías que lideran las causas de muerte, y dentro de las 5 primeras está la neumonía y la influenza. ¿Ya? Son una de las 5ª causas de muerte en nuestro país, y por ende es importante que le tomemos el peso y que podamos tomar ciertos resguardos para poder prevenirla, ya que hay muchos factores que son modificables de nuestra vida diaria que nosotros podemos cambiar para mejorar y evitar, ¿no es cierto?, el contagio. ¿Cómo podemos pasar un invierno sin enfermedad respiratoria? Siempre tenemos la primera línea, que son las medidas que nosotros podemos tener en nuestro hogar. La primera de ellas, que yo siempre le hago mucho énfasis, es el tema de la ventilación. Sobre todo en invierno, nosotros sabemos que las temperaturas bajan, que está más frío, uno tiende a concentrarse más en los espacios, a poner estufas, a aumentar las temperaturas, y la ventilación es algo que se deja de lado. Entonces es importante que podamos tener alguna estrategia de ventilación en nuestros hogares, como ventilar por áreas. Ventilamos una habitación primero, cerramos la puerta, nos mantenemos en otra habitación, y de esta forma, por lo menos con 5 minutos, ya logramos que haya una renovación del aire y que cualquier tipo de partículas que esté dando vuelta puedan ser barridas, y con esto evitamos el riesgo de que el virus o algún germen se quede ahí de forma permanente. Me van avisando si es que tienen alguna pregunta entre medio o alguna duda, ¿ya? Otra forma que nosotros tenemos es el tema de controlar el riesgo de la exposición a los cambios de temperatura. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando nosotros salimos de la casa, llevamos a nuestros hijos, nos vamos nosotros al trabajo, es frecuente que muchas veces uno sale apurado y no sale tan abrigado, pero no basta solo con el tema de ponerse más capas de ropa. Lo más importante es que nosotros podamos cubrir nariz y boca. Tenemos que recordar que cuando nosotros tomamos el aire, cuando inspiramos, nosotros tenemos la capacidad en nuestras narinas de poder calefaccionar el aire, y eso hace que pueda ingresar a nuestra vía aérea disminuyendo la resistencia. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros inspiramos un aire muy frío, a nuestro organismo le cuesta mucho lograr esa calefacción, y en general, cuando respiramos por la boca y lo estamos hablando, se van generando cambios bruscos en donde queda con más riesgo este cambio de temperatura hacia la laringe, hacia la faringe, y que tendremos con amigdalitis o alguna de las patologías que puedan intervenir, ¿no es cierto?, dentro de estas estructuras anatómicas. Entonces, siempre es importante abrigarnos, pero teniendo el foco específicamente en lo que es nariz y boca. Otra cosa importante es que cuando nosotros estemos resfriados, si bien uno ya cada vez se ve menos, pero siempre a vos alcanza, hay mucha gente, todavía adultos mayores, que ocupan estos pañuelos, ¿ya? Que son pañuelos de género, muchas veces se limpian con esos pañuelos,
eso no permite disminuir el riesgo de contagio, sino aumenta el riesgo. Nosotros deberíamos ocupar pañuelos desechables o, si vamos a estornudar, cubrirnos con el antebrazo, la nariz y la boca, evitar saludar de la mano, evitar dar un beso. Hay que mantener una buena higiene con un buen lavado de manos constantemente. O sea, si a mí me van a saludar en la calle o estoy en el trabajo y veo que mi colega o alguien está resfriado, yo después de saludarlo debería idealmente lavarme las manos con agua y jabón para prevenir, ¿no es cierto?, el contagio de estas patologías respiratorias. Siempre mantenerse bien hidratado. Y otra cosa importante es mantener despejada la vía aérea, con aseos nasales en el caso de los adultos y los niños, teniendo la precaución de constantemente estarse sonando para, obviamente, disminuir y eliminar esta mucosa nasal, porque en definitiva, cuando nosotros tenemos las narices tapadas, de forma coloquialmente lo digo, tendemos a respirar por la boca. Al respirar por la boca ya no calefaccionamos ese aire, entonces ahí ingresa mucho más frío y obviamente tenemos más riesgo. Ahora, esos eran factores modificables que lo podemos nosotros controlar dentro de nuestro domicilio para disminuir el riesgo de contagiarnos con enfermedades respiratorias. Pero el principal escudo que nosotros tenemos hoy en día, y que es una herramienta valiosa, es la vacunación. En Chile, nosotros tenemos la gracia de tener una vacuna contra la influenza, vacuna contra el VRS, vacuna contra el COVID. Yo sé que hay mucha gente que es un poco escéptica con el tema de las vacunas, pero la vacuna es lo único que ha permitido controlar esta circulación viral de todos los virus respiratorios que van pasando. Y existen focos que son los focos de los grupos de riesgo, en donde nuestro país le otorga una vacunación gratuita, porque sabemos que cuando las personas de riesgo se contagian con estos virus, hay mayor riesgo de que asociados a sus comorbilidades o sus patologías de base, estas se puedan exacerbar, se descompensen y lo pueda llevar a la muerte. La vacuna nunca va a evitar que nosotros nos resfriemos, pero sí va a evitar la severidad. ¿Qué quiero decir con esto? Va a evitar que caigamos a unidades intensivas, que tengamos que hospitalizarnos, que los síntomas sean mucho más intensos y que todas nuestras patologías de base que podamos tener se descompensen. Entonces, en definitiva, la vacuna nos ayuda a reducir las complicaciones graves, disminuir que se propague, ¿ya? Y aparte de eso, disminuir también la carga asistencial. ¿En quiénes está enfocada la vacunación? En todos los niños que sean de 6 meses hasta quinto básico. Ahora se amplió un poco el tema de la campaña, y todos los lactantes nacidos desde el 1 de octubre del 2025 para VRS. La influenza, como yo les decía, va desde los 6 meses hasta quinto básico, en los adultos mayores, los mayores de 60 años, y aparte de eso, para los mayores de 65 años, tenemos el COVID y la vacuna contra la neumonía, ya que esa se da solamente una vez, en embarazadas, ya enfermos crónicos desde 11 a 59 años, para el personal de salud y el personal de educación preescolar y escolar. Asociado a la vacuna siempre hay algunas preguntas que son frecuentes que las quise poner acá. La primera es, ¿cuánto dura la campaña contra la influenza? En Chile, al igual que en otras vacunas, la campaña va a durar hasta que se logre el 85% de la vacunación del grupo de riesgo que se ha determinado en el país, ¿ya? O sea, si yo englobara a todas las embarazadas, a todos los niños entre los 11 y 59 años que tengan patologías de riesgo, alguna comorbilidad, como por ejemplo, diabético, hipertenso, el EPOC, el asma, patologías autoinmunes, pacientes con procesos de diálisis, pacientes oncológicos, con cáncer, todos ellos están dentro de este grupo de riesgo. Cuando el 85% de ese grupo logre la vacunación, hasta ahí queda la campaña, ¿ya? Ahora, la vacuna contra la influenza, como yo les mencioné, es gratuita solo para los grupos de riesgo. Las personas que no están dentro de este grupo de riesgo pueden vacunarse de igual forma, pero obviamente tienen que cancelar un monto, ¿ya? ¿Los niños menores de 6 meses se pueden vacunar contra la influenza? No, no es algo que se pueda realizar, ya que no hay estudios asociados a eso y por ende no es algo seguro.
Los niños con alergia alimentaria pueden recibir la vacuna contra la influenza sin ninguna complicación. ¿Cuánto tiempo tarda la vacuna de la influenza en proteger a las personas? Esto es algo súper importante. Si yo me vacuno el día de hoy, recién en 14 días más, yo voy a tener una inmunidad para la vacuna contra la influenza, ¿ya? Quiere decir que si yo me contagio ahora, o sea, perdón, si yo me vacuno ahora y me contagio en una semana de influenza, probablemente no voy a tener una inmunidad adquirida y no voy a disminuir el riesgo de que si tengo alguna comorbilidad me pueda descompensar. Entonces, esto es importante porque cuando parte la campaña de vacunación, parte el 1 de marzo, con la finalidad de que idealmente a fines de abril ya hayamos logrado los 35% de la vacunación, porque la idea es que nosotros ya tengamos la inmunidad antes de que empiece la circulación viral alta. ¿Cuándo parte la circulación viral alta? Cuando entramos en invierno, ¿ya? ¿Puedo vacunarme contra la influenza si estoy amamantando? Sí, no hay ninguna contraindicación para vacunarse si uno está dando el pecho. Ahora, ¿cuál es el panorama invernal para nosotros este año, este 2026? Lo primero es que existen específicamente 5 virus que son los que tienen mayor presencia en nuestro hemisferio para este año. Siempre tienen que recordar que las vacunas las gestiona la Organización Mundial de la Salud y se forman de acuerdo a la carga viral del hemisferio contrario, vale decir, primero se ve en el hemisferio norte cuál fue la carga viral en invierno y de acuerdo a eso se plantean para el hemisferio sur, ¿ya? En este caso, nosotros tenemos el SARS-CoV-2, que es el COVID, influenza A y B, el VRS, el rinovirus y el adenovirus, ¿ya? El COVID, como ya muchos lo han conocido, se transmite a través de los aerosoles, vale decir, si yo estornudo, si estoy tosiendo, ya muchas veces hay gente que se tapa la cara con la mano y queda contaminada obviamente la mano. Si yo le voy a dar a otra persona la mano y después me paso en la cara, me voy a contagiar, ¿ya? La influenza A y B son específicamente estacionales, vale decir, en otoño e invierno es donde alcanzan los picos más altos, van a generar fiebre, van a generar decaimiento, dolor muscular. El VRS, gracias a la vacuna que empezó a regir el 2024 ya, que se empezó a poder administrar, ya en estos últimos 2 años hubo una baja importante. El año pasado ya no hubieron muertes por VRS en los niños, así que esto demuestra la eficiencia y la eficacia de tener una vacunación exitosa, en donde la vacunación se alcanzó en el 98% de la población de riesgo. Hoy en día, todos los niños que nacen se le pone la vacuna del VRS. Otro virus es el rinovirus, que es como el resfrío común, en donde generalmente se presenta con dolor de garganta, un poco de decaimiento, harta mucosidad nasal. Así que de esa forma se ha ido presentando este virus que cuando uno toma los paneles virales, que se toman con una tórula, se pueden identificar. Y el adenovirus y el parainfluenza principalmente se da más en niños, ¿ya? Generalmente entre los 4 y los 12 años, y se va asociando más a faringitis, laringitis, bronquitis, y obviamente todos estos virus pueden terminar generando una neumonía, ¿ya? Bueno, aquí les quise poner, en Chile existe un informe de circulación viral de todos los virus respiratorios y va por semana, ¿ya? Vale decir que los viernes termina la semana para poder analizar el tema de la carga viral. Ahora vamos en la semana 22, que fue la semana que pasó, en donde la influenza alcanza el 32%, con mayor frecuencia en el grupo etario entre 5 y 14 años. El otro virus que está muy potente es el rinovirus, alcanza un 27%, y el otro es la influenza B con un 15%. ¿Qué es importante de estos informes, estos reportes que nos llegan? Ya es que actualmente, al día de hoy, ya hay una positividad viral que alcanza el 48%. Ya esto ha ido aumentando, entonces ya vemos que ahora el 21 entramos en el invierno y ya el pic de los virus respiratorios está alcanzando al menos el 50%.
¿ya? Lo que más predomina en estos momentos es la influenza A, ¿ya? Que es con lo que más han ido a consultar en las urgencias de nuestro país, pero hay un dato que todavía es alarmante, en donde la vacunación contra la influenza solo ha alcanzado el 73% de la cobertura nacional, ¿ya? Y aquí les quise poner como un desglose, solo para que se pueda entender. Creo que está sonando algo. ¿Me avisan si es algún mensaje, algo? ¿Continúo? Sí, dale nomás, Constanza. Ah, ya, sí estaban llegando algunos pititos, entonces pensé que estaban hablando de la presentación. Ya. En cuanto a los niños, entre los 6 meses y los 5 años, solo registran una vacunación del 60%, ya las personas mayores de 60 años un 58%, y las embarazadas van con un 63%. O sea, todavía nos falta mucho para poder lograr este 85%, que es la meta, considerando que ya estamos a días de comenzar el invierno, en donde esta positividad probablemente va a alcanzar un 50, un 60% con el pasar de los días. ¿Ya? ¿Por qué les hago este énfasis? Porque todos somos responsables de la vacunación, sobre todo de nuestros hijos, de recordar a nuestros papás, a los adultos mayores, nosotros si tenemos algún tipo de comorbilidad. Entonces es importante estar protegidos contra estos virus respiratorios. ¿Por qué? Y esto se los digo desde la experiencia, porque me pasa mucho que llegan los pacientes a hospitalizarse en la UCI y nos dicen, no, es que no me vacuné porque no tenía tiempo, no, es que la verdad es que fue floja, no, es que me asusta un poco la vacunación, y en definitiva son pacientes que terminan intubados, sedados, graves, y que eso se pudo haber prevenido. Entonces, cuando ya está instaurado, es demasiado tarde para poder arrepentirse. Ustedes todavía tienen la posibilidad de ponerse la vacuna y no llegar a eso. ¿Ya? Ahora, dime. Perdón, siguiendo con esto de la vacuna, que nos llegó una pregunta de Elizabeth, que nos dice, hola, tengo 56 años y soy hipertensa desde el 2019. ¿Soy persona de riesgo para vacunarme? Sí, totalmente. Como yo les dije anteriormente, todos los pacientes que presenten comorbilidades entre los 11 años y 59 años tienen la vacunación gratuita, ¿ya? Ella no tiene que pagar absolutamente nada, la hipertensión es una comorbilidad, solo tiene que acercarse a algún CEFAM o tiene que ver el lugar donde ella vive, uno se mete a la página del Servicio de Salud y puede ver cuáles son los puntos de vacunación actuales vigentes y ella se puede acercar a cualquier CEFAM donde tengan vacunatorio, tiene que llevar, sí, su carnet ya de identidad y algo que certifique la hipertensión, ¿ya? Muchas veces están en línea o un certificado de su médico que determine que ella tenga hipertensión y con eso ella recibe su vacunación de forma gratuita. Es importante que lo haga pronto porque, como yo les mencioné, nosotros demoramos 14 días en lograr la inmunidad. ¿Cuál es el riesgo para ella? Que si ella se contagia con la influenza, probablemente, aparte de todo el cuadro respiratorio que va a tener, va a descompensar su hipertensión, ¿ya? Y eso sí puede traer complicaciones mayores a nivel cardiovascular. Así que ahí está la respuesta para esa pregunta. Súper, gracias. Cuando tenemos que observar ciertos síntomas, aquí yo les puse algunos síntomas que son esperables en este proceso de que nosotros nos contagiamos con influenza. Lo primero es normal tener fiebre alta, que uno lo considera sobre 38 grados. Tienen que recordar, aquí hay un punto súper importante, que siempre les hago harto hincapié. Sobre 37,5, nosotros ya hablamos de fiebre. Cuando tenemos 37,1, 37,2, no es fiebre, eso es subfebril. Y hablamos de fiebre alta cuando es sobre 38 por 2 a 3 días, ¿ya? Nos pasa mucho que de repente consultan y nos dicen, no, yo llevo 3 días con fiebre. Pero ojo, si yo parto hoy día, martes con fiebre, recién mañana, miércoles voy a cumplir 24 horas y llevaría un día, ¿ya? Sobre todo cuando tenemos niños menores, es súper importante esos datos. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a generar también algún tipo de riesgo para que nosotros le mencionemos al pediatra para que nos pueda aportar de cuándo consultar y cuándo no. Igual lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué podemos esperar si nos contaminamos o nos contagiamos, ¿no es cierto?, con influenza, con parainfluenza, con COVID? Específicamente con la influenza vamos a tener fiebre alta sobre 38,
vamos a tener fatiga, mialgias, que son estos dolores musculares, dolor de cabeza, en algunos casos vamos a tener las astralgias, que son dolor de la articulación, tos seca, dolor de garganta, mucha congestión nasal, van a sentir como que les corre una especie como de líquido, como agua, por decirlo así, de las narices inicialmente, y después va a ir cambiando un poco la coloración, primero va a ser mucosa, que es blanquecino, ya después puede cambiar a mucopurulento, que se llama, que es un color más amarillento, y ya purulentas cuando son verdosas. Y en los niños, específicamente cuando se contagian de influenza, también podemos tener síntomas gastrointestinales, diarreas, vómitos, cólicos como dolor estomacal y sensibilidad a la luz, ¿ya? Ahora, ¿cuándo tenemos que consultar a urgencia? Esto es súper importante. ¿Por qué? Porque tienen que recordar que cuando uno está enfermo, ya sea por un virus básico como un rinovirus, o yo estoy con congestión nasal, dolor de garganta, las defensas de nuestro organismo bajan. Entonces se considera que uno está inmunodeprimido, con las defensas bajas. Si yo voy a consultar a la urgencia y probablemente era solo una amigdalitis o solo un dolor de garganta, algo más pequeño, yo tengo más riesgo de contagiarme efectivamente de algunos virus que sí puedan estar dando vuelta, como la influenza, ya que como tengo las defensas bajas, va a ser más fácil, voy a estar más propensa a poder adquirirlo. Entonces, la idea es que se consulte en urgencia cuando realmente sea necesario. ¿Cuándo va a ser necesario? Cuando la fiebre no ceda a los antipiréticos. ¿Qué me refiero con los antipiréticos? Con el paracetamol, el ibuprofeno, ¿no es cierto? Ya pasen más de 3 días y la fiebre no ceda, ¿ya? Dificultad para respirar, vale decir que se vea algún hundimiento en las costillas, algún ruido en el pecho, como las famosas sibilancias, que es como una especie como de silbido que nosotros podemos escuchar, ya la coloración azulada en los labios, en los dedos, que eso se denomina cianosis, ya toser y que la tos tenga sangre, o sentir algún dolor en el pecho, algún dolor intenso, una pérdida súbita de la voz o falta del aire, que sienten que no puede respirar. Todos esos son signos por los cuales yo debería concurrir a una urgencia. Ahora, tenemos algunos monitores y tenemos algunos parámetros que son como críticos, que existen y que nos da a nosotros los indicios de que la consulta tiene que ser rápida, que tiene que ser ahora, ¿ya? Que tienen que ver con la frecuencia respiratoria y con la saturación. Hay muchas personas que tienen saturómetros en la casa y ya con una saturación igual o menor a 92%, uno debería consultar, uno siempre tiene que saturar mayor a 93%. ¿Qué es la saturación? Es la cantidad de oxígeno que nosotros tenemos en la sangre, ¿ya? Eso, como para que tengan una idea, imagínense que la sangre es la que transporta el oxígeno, ¿ya? Gracias a la hemoglobina. Entonces, imagínense que nosotros tenemos muchos camioncitos que los vamos llenando con moléculas de hemoglobina y eso es lo que nos da a nosotros la información de la saturación. ¿Cuántos camiones yo tengo llenos con hemoglobina? Yo necesito por lo menos un 93% para asegurarme que todos mis tejidos están teniendo una buena oxigenación, ¿ya? Ahora, otro parámetro importante es la frecuencia respiratoria, que ustedes la pueden medir en 1 minuto. En 60 segundos, ¿cuántas veces yo respiro? Cuando respiramos más de 30 veces por minuto, ya es un parámetro de alarma. Hay que tener algunas precauciones, sí, con los pacientes específicamente hepáticos, con los retenedores, si alguno tiene algún familiar, porque en general en ellos se busca una saturación entre 88 y 92, así que saturar 90 no va a ser un signo de alarma para ellos, pero sí, si saturan ya 85, 86, sí va a ser un parámetro de alarma. Entonces, ojo, solo en ese grupo de riesgo los pacientes hepáticos, que generalmente saturan entre 88 y 92, el resto de la comunidad y de todos los pacientes tienen que saturar mayor a 93. Si saturamos menos a 92, es un signo de alarma. Específicamente en los niños, cuando es imperante consultar, cuando la fiebre es alta en los menores de 3 meses, o cuando hay episodios de apnea, que es la apnea, que hay una pausa de la respiración en donde el bebé, ¿no es cierto?, nuestro lactante, deje de respirar durante 10 a 20 segundos. Ya ese es un signo de alarma. Y otro signo de alarma es que ya haya un rechazo total de la alimentación, porque el riesgo de la deshidratación es altísimo. O sea, el bebé no quiere comer, no quiere tomar líquido, no toma pecho. Con ese signo ya tenemos que consultar. Tenemos que recordar que los niños tienen reservas mucho más bajas que un adulto, entonces ellos se descompensan con mucho más facilidad. Y aquí ya entramos de lleno a lo que es la kinesiología respiratoria. La kinesiología respiratoria se puede dar tanto en niños como en adultos, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo
que nosotros tenemos con esta terapia, el principal objetivo para nosotros, ¿ya?, es recuperar la capacidad ventilatoria de los pacientes. No es solamente un alivio de la sintomatología, sino que es facilitar este proceso de ventilación pulmonar, ¿ya? Nosotros buscamos aumentar la ventilación en los pulmones. Imagínense que nuestros pulmones son como un árbol de manzana, que yo lo dejo invertido, donde mi tronco son mis dos bronquios principales y todas mis ramas son mis terminaciones bronquiales, y tenemos estas especies como de manzanas de nuestro árbol, que vendrían siendo los alvéolos, que son las unidades más pequeñas, en donde estos alvéolos, cuando nosotros tenemos neumonía, y estamos en estos procesos respiratorios, le pueden ocurrir dos cosas. Uno, que colapse, que quede como una pasa, que eso se llama telectasia, que es por falta de presión, y ese alvéolo no va a estar en el intercambio gaseoso funcionando de forma efectiva. Dos, que ese alvéolo se rellene de moco, ya que se nos sature, y tampoco va a estar interactuando en el intercambio gaseoso. Y aparte de eso, que todas estas ramitas se vayan cerrando, disminuyan el volumen, y eso se llama broncoconstricción, ¿ya? Entonces, todas nuestras técnicas respiratorias que nosotros le hacemos sobre el tórax a los pacientes, ejercicios respiratorios, instrumentos como el trifo, el sentido volumétrico, que son, no sé si alguno lo ha visto, pero cuando le pedimos soplar pelotitas, todas esas cosas nos permiten a nosotros aumentar la ventilación pulmonar, disminuir el esfuerzo diafragmático, optimizar el intercambio de oxígeno, nos ayuda a poder favorecer la eliminación de secreciones bronquiales, hacer que las secreciones que están más en la periferia se vayan hacia el centro y sea más fácil de poder eliminar. En el caso de los niños, ¿ya? Siempre les pongo esta frase, que los niños no son adultos pequeños, entonces sus síntomas tienen que tener una mirada mucho más acuciosa, tienen que ser mucho más específica, y aquí, a diferencia de los adultos, como yo les dije anteriormente, podemos tener algunas manifestaciones como la hipersensibilidad a la luz, ya que puede persistir por varios días, el tema de los vómitos, las diarreas, dolores al oído, ya en este cuadro se presentan, y en el caso de los niños, la tos, sobre todo, pudiese verse de forma más prolongada hasta durante 2 semanas, ¿ya? Y específicamente en los lactantes, como yo les dije, la fiebre alta es un síntoma de alarma, ¿ya? Sobre todo en los menores de 3 meses, que van a tender a producir episodios de apnea cuando estén en casos más avanzados, ¿ya? Y ahí esa es una emergencia absoluta. Ya aquí yo les quise poner como un semáforo, que en los niños la acción inmediata tiene que ver con fiebre por más de 3 días, dificultad evidente para respirar, que ustedes lo vean muy agitado, el tema de las sibilancias o roncar, que el niño se despierte muchas veces en la noche por dificultad para poder conciliar el sueño porque no puede respirar, lo van a ver respirando por la boca, ¿no es cierto? La tos muy intensa, que generalmente los va a fatigar porque empiezan a toser, a toser, a toser, les cuesta poder detenerse, y el tema del rechazo alimenticio. Ellos también tienen indicación de quina respiratoria, al igual que los adultos, ¿ya? Cuando se hace de forma ambulatoria, vale decir, si es que el paciente no está hospitalizado, ahí lo que prima siempre es que tienen que tener una orden médica, ¿ya? Esta terapia se hace bajo indicación médica. Cuando el paciente está hospitalizado, obviamente el médico está en el servicio, entonces obviamente nos da la derivación directa. Pero cuando ustedes vayan a someterse a esta terapia de rehabilitación pulmonar, tienen que llevar su orden. En general, el tratamiento es diario, las sesiones no duran más de 20 minutos y los ciclos van a ir de 3 a 15 sesiones dependiendo de la necesidad de los niños. Ahora, en los niños sobre todo hay que tener ciertas precauciones. Nosotros siempre le decimos a los padres que por lo menos 30 minutos antes de su sesión no tiene que haber ingerido alimentos, no le hecho, ¿ya? Porque obviamente estas técnicas pueden generar que haya un poco de regurgitación y que parte del alimento, del contenido alimenticio, pueda subir y que el niño pueda aspirar ese contenido, ¿ya? Entonces es súper importante que tengamos esa precaución de la alimentación, ¿ya? No nos tenemos que olvidar que el aparato respiratorio de los niños es un aparato que todavía está inmaduro. Entonces, cuando los niños tienen virus respiratorios, infecciones respiratorias agudas, que no se tratan de la forma correcta, que no se rehabilitan, pueden generar cambios anatómicos que van a quedar como secuela para siempre en su vida, ¿ya? Y eso sí va a ser más propenso a que constantemente se estén enfermando, que estén teniendo enfermedades respiratorias, inclusive con hospitalizaciones.
Ahora, dentro de la kinesiología respiratoria, el kinesiólogo tiene un rol muy importante de educación. Y aquí me quiero detener un poco porque yo les puse dos pilares importantes que considero que son lo más relevante que pueden hacer los padres, ¿no es cierto? O inclusive para las personas que van a requerir ciertos cuidados, poder manejar de forma correcta, que es la inhaloterapia y el aseo nasal, ¿ya? Específicamente con el aseo nasal, es importante saber que cuando se hace el aseo nasal para los niños, la idea es que este aseo nasal se haga previo a cada comida, antes de la siesta y antes de dormir en la noche. ¿Por qué? Porque como yo les decía, la idea es que la fosa nasal esté despejada para que el niño pueda respirar de forma segura y no tenga que estar respirando por la boca y que eso le va a generar esta especie de ronquido, que va a tener un mal dormir, que va a tener varios despertares nocturnos ya asociado a que no puede respirar de forma correcta y que obviamente después vamos a empezar por un cuadro de amigdalitis o faringitis asociado a todo este tema. ¿Ya? Entonces es importante que nos aseguremos que el niño pueda comer de forma correcta y pueda descansar de forma correcta. El aseo nasal siempre se hace con el bebé o el lactante o el menor, en este caso, sentado, ¿ya? Generalmente se administra 10 ml de solución salina con una jeringa, con un adaptador, porque eso va regulando la velocidad de la salida. Se hace en una fosa nasal primero y luego en la otra fosa nasal. Yo siempre les recomiendo que sienten al menor en sus piernas, con una de sus manos le tomen la mandíbula, puedan fijar con pulgar e índice para que el niño no gire la cabeza y con la otra mano ustedes puedan administrar la jeringa. ¿Ya? Idealmente lo pueden hacer frente a un espejo para que se vayan orientando un poquito por la estructura nasal para poder hacerlo. Ya se hace en una nariz primero y luego en la otra narina. En cuanto a los adultos, lo podemos hacer hasta con 20 cc de suero fisiológico. En el mismo contexto, vamos al baño, nos ponemos frente al lavamanos, introducimos a un lado, luego introducimos al otro lado y va a ayudar a poder fluir y salir esta secreción. Y aquí me quise detener un poco más, que es el tema de la inhaloterapia. Muchas personas llegan y se ponen el dispositivo directo a la boca. Con eso perdemos toda la eficacia del medicamento. En Chile nosotros tenemos los inhaladores con dosis medida, como el que se puede ver aquí en la imagen, ese gris que está al lado de la aerocámara, que es esta naranja. Las dosis medidas, ¿qué nos quiere decir? Nunca va a salir más medicamento, pero sí puede salir menos de medicamento. ¿De qué depende? De cómo nosotros hagamos la técnica y cómo agitemos el medicamento. Entonces, ¿qué es importante? Lo primero que nosotros tenemos que hacer siempre es tener una aerocámara, un dispositivo espaciador. ¿Ya? Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es agitar mi medicamento. Recuerden que el medicamento necesita que las partículas empiecen a chocar, en estar en movimiento. Entonces, cuando yo lo agito, bato el medicamento, lo conecto a mi aerocámara, yo le pido a los adultos, ojo, que tomen aire y al momento de exhalar, cuando están terminando de exhalar, yo debería apretar el dispositivo para que la inhalación avance en las partículas, ¿ya? Y en los niños, obviamente, cuesta mucho más el tema de poder regularse en qué fase respiratoria lo van a hacer, por eso los niños tienen aerocámaras distintas, que son aerocámaras con válvulas, que nos permite que nosotros apretemos y solamente tengamos que mantener 10 segundos en los adultos y 30 segundos en los niños para asegurarnos la administración de este medicamento. ¿Ya? Entonces sabemos que agitamos el medicamento, lo conectamos a la aerocámara, ponemos la aerocámara cubriendo nariz y boca, en los adultos cubriendo boca, contamos 10 segundos en los adultos y en los niños 30 segundos, ¿ya? Y después de eso tenemos que esperar un minuto. ¿Por qué esperamos un minuto? Porque este dispositivo adentro tiene como un resorte y el resorte se demora aproximadamente 40 segundos en volver a la posición inicial. Y eso es lo que va a permitir que siempre salga la cantidad correcta de medicamento. Si este resorte está muy bajo, va a salir menos medicamento. Entonces, por eso uno siempre le pide a los adultos o a los padres, cuando están con la técnica inhalatoria, que por lo menos esperen un minuto entre cada paso. ¿Ya? Ahora,
que es importante. ¿Por qué yo no llego y me aplico el inhalador directo a la boca? Porque hay mucha impactación de partículas, por ende se pierde la gran parte del medicamento y no cumple su función. La aerocámara lo que permite es que yo aprieto, las partículas salen, tienen este espacio para ir bajando la velocidad para que no todas se impacten en la orofaringe y puedan llegar, luego descender y bajar hacia mi pulmón. ¿Ya? ¿Qué otra cosa es importante? Las aerocámaras se tienen que lavar cada una semana. Ustedes pueden tomar un bowl con agua, le echan un poco de lavalosa que tengan, unas gotitas, y la dejan ahí reposando por lo menos 1 hora. La dejan ahí y después la sacan, ponen unas toallas en algún mesón y dejan las partes de la aerocámara todo de pie y esperan que se seque sola. ¿Cuál es la idea de esto? Le paso un paño, no le paso toalla no para secarla, porque eso va generando ciertas partículas que aumentan la resistencia. La idea es que esto genere como una película para que las partículas se deslicen, y obviamente cada vez que yo aplico el medicamento, algunas partículas se van quedando alrededor de mi aerocámara, por eso yo necesito limpiarlas, porque esas partículas hacen que las otras partículas se sigan pegando y perdemos medicamento. Entonces uno debería por lo menos una vez a la semana hacer una higienización de esta aerocámara. Y ya para ir finalizando, aquí les dejo un link para que los que requieran puedan agendar su hora de kinesiología respiratoria. Siempre recordar que para iniciar un tratamiento personalizado es imprescindible ir con la orden médica. Así que no sé si tienen alguna duda, espero que les haya gustado la charla, que haya podido resolver alguna de sus inquietudes.